Murió sin oportunidad de redención, pero en lugar del olvido, un error de la diosa le dio una segunda oportunidad en el cuerpo de una noble despreciada de su novela favorita. Todos la odian, todos esperan su caída, pero ella tiene otro objetivo: salvar al héroe destinado a morir y cambiarlo todo. Suscríbete al canal ahora mismo, es lo único que me motiva a seguir creando estos videos. Bajo el cielo iluminado por la luna, una hermosa muchacha con un exuberante vestido se encontraba frente a un hombre que reconoció de inmediato. El hombre que tenía delante era el hombre de sus sueños. Le llamaba su gatito. Mirando a su amado Kylo, sus ojos brillaron. Se alegraba de conocerlo por fin. Kylo lenta, pero seguramente se inclinó hacia la princesa. Sin embargo, la princesa, sin entender lo que estaba pasando, golpeó a Kylo en la mejilla. Sin controlarse, se balanceó de nuevo. Después de golpear a Kylo 3 veces seguidas, no podía creer que siguiera pegándole. Recordó cómo, en la vida real, una vez se encontró con un post en una red social que preguntaba ¿qué haría si se encontrara con su amante? Mirando el teléfono, sonrió y dijo ¿qué podía pensar? Era obvio lo que haría. Empezó a escribir todos los deseos que le gustaría hacer, como disfrutar de una vida sin preocupaciones juntos, en sus brazos. Su avatar era su amante. Estaba segura de que merecía ser mucho más feliz, de vuelta a sus sueños. No podía creer que pudiera golpear a su gatito favorito. A pesar de esto, Kylo agarró su mano, pero la princesa empezó a discutir consigo misma y le pidió que la dejara marchar, aunque sabía que en realidad no quería. Para ella, él seguía siendo hermoso incluso después de las bofetadas y las duras palabras, aunque en realidad no lo era. Ella no entendía lo que ocurría en la novela. Mirando a Kylo con ojos amorosos, pensó que todo era un hermoso sueño. Se inclinó y apoyó la cara en su pecho. Kylo, a su vez, le sujetó la cabeza, inhalando suavemente. Pensó que se había desmayado. Mordiéndose el labio, dijo que ella no era diferente de un patán. Esta chica era la princesa Agnes Sand del Imperio. Fue llamada de varias maneras, la perla más preciada del emperador, pero al final, ella era la bomba de tiempo imperial. Ella era solo una princesa borracha que hizo una escena en un banquete. Con la cabeza apoyada en el pecho de Kylo, parecía abatida, y él podía oler el alcohol que desprendía la princesa. Los criados lo vieron y corrieron en su dirección. En la mente del señor Grey, la princesa era la impertinente familia imperial que había descuidado su... Entregó la princesa a los criados y les pidió que la siguieran y la llevaran a su finca. Sacudiendo la cabeza, se dio cuenta de que las circunstancias no le permitían quejarse ni siquiera un poco. Todo era insoportablemente insignificante. Después de una noche ajetreada a la mañana siguiente, la princesa no sabía qué hacer ahora. Pensó que era un sueño, pero todo era tan claro y real. Tenía las palmas de las manos hinchadas y jadeaba la garganta. Recordó especialmente las bofetadas que le había dado a su amante ayer, cuando se había cambiado y desmayado por su culpa. También recordó su inesperada muerte. Fue un accidente. La gente que tenía delante le gritaba que entrara en razón. En su bolso había una fotografía de su amado. Por si fuera poco que la mataran cuando volvía de celebrar el cumpleaños de su amado, el motivo de su muerte fue aún peor. Su alma se encontró con la hermosa diosa que gobernaba el mundo. La saludó y vino a decirle algo importante, a saber, que había un error en el nuevo sistema de recogida de almas. Su muerte no fue planeada. Al oír esto, la chica se sorprendió. Significaba que su muerte había sido un error. La niña pidió que la enviaran de vuelta, pero la diosa no pudo hacerlo, porque su cuerpo ya había empezado a descomponerse en el mundo real. Exclamó enfadada que eso era todo lo que la diosa podía decirle después de haber matado a alguien por error. Si hubiera sabido que iba a morir así, habría leído más fanfiction con su amante. ¿Y qué hay de toda la mercancía? Pero se dio cuenta de que tenía que asumir su responsabilidad porque había sido un error suyo. La diosa, al darse cuenta de su error, ofreció una nueva vida en el mundo deseado. Le preguntó si había un lugar donde le gustaría nacer. Mirando hacia arriba, se dio cuenta de que era su oportunidad y dijo, «Ni siquiera necesito pensar en la respuesta». Cruzándose de brazos y mirando con sus hermosos ojos a la diosa, dijo que le gustaría conocer a su amado inmediatamente. Ella se movió en el cuerpo de la princesa al instante. Ella quería llegar a conocerlo, no abofetearlo, explicando por qué era importante ser más específico acerca de sus deseos. Sin embargo, el problema era más grave. Al mirarse al espejo, describe su encantadora apariencia, pero se da cuenta de que está hecha un completo desastre. Y el problema es que el personaje en el que se ha transformado es Agnes Sand, una famosa villana. Los hechos ocurrieron en la novela Infinite Surge, que narraba la historia del protagonista, Raymond Spencer. En las redes sociales, la novela fue calificada de gran estanislavización por sus seguidores y sus diferentes géneros. Agnes Sand interpretó el papel de una ingenua admiradora que perseguía a Raymond.
Sin embargo, su personaje no era solo ingenuo, sino también un poco loco. El día anterior, en un banquete, una borracha Inés provocó un escándalo, llamando a los caballeros alimañas y nadies que interfieren con Raymond. La gente que estaba allí no podía imaginar que ella fuera capaz de decir tales cosas delante de los caballeros que habían vuelto de una guerra terrible. Pero eso no fue todo. Por culpa del alcohol, el personaje armó un gran revuelo, gritó a los caballeros, diciendo que no eran nada y que estaban molestando al señor Spencer. Solo Kylo, que apareció frente a ella, pudo detener a Agnes. Antiguo mercenario y actual comandante de los Caballeros Negros, rival de Raymond Spencer, cuando vio a Kylo, se giró y habló enfadada. ¿Acabas de darme una orden? Para Agnes, Kylo Grey era naturalmente un enemigo jurado. Sentado a la misma mesa con Raymond, le odiaba por su sentimiento de inferioridad. Cada vez que ambos se cruzaban, vertía continuamente críticas e insultos, por lo que eran reconocidos como los peores villanos del mundo. Sus constantes peleas en la novela eran vistas por los fans y comentadas en las redes sociales. Agnes Sent lucía un vestido exuberante y un aspecto encantador, una princesa arrogante, y el maleducado comandante de caballería Kylo Grey. No solo se odiaban, sino que se despreciaban. La chica se preguntó por qué eligió esta de entre todas las opciones. Sus publicaciones en las redes sociales demostraban que era la fan más fanática de Kylo. Cuando se dirigió a la diosa, no entendió por qué Agnes. Se dio cuenta de que todo estaba condenado desde el principio. A la mañana siguiente de su reencarnación, tras el incidente, fue capaz de controlar totalmente su cuerpo. Llevaba un vestido elegante y lujoso. Las criadas que la rodeaban estaban preocupadas por su estado. Tras apoderarse del cuerpo de la princesa, la diosa explicó a la niña que su vida se rebobinaba hasta el principio de la novela. Por lo tanto, tiene muchos recuerdos vívidos e inolvidables de su vida en el cuerpo de Agnes Sent, aunque recordaba todo tipo de gilipolleces, como discusiones con Kylo. Pero a pesar de ello, no se rendiría tan fácilmente, así que se volvió hacia la criada. La chica se volvió hacia la criada y le preguntó: ¿Dónde está Kylo Grey? Quería corregir un pequeño malentendido. Era una oportunidad para acercarse. Al oír esto, la criada se preocupó y preguntó qué planeaba Agnes. La criada, asustada, pensó que Inés planeaba vengarse y exclamó que no debía cortarle las manos. Agnes se sorprendió, solo quería verme. Se alegraba de que esta fuera la primera reunión oficial, pero al mismo tiempo no entendía por qué había tanto ruido ayer. Y todo porque hay 4 órdenes caballerescas en el Imperio, y Kylo pertenecía a los Caballeros Negros. Los Caballeros Blancos son la élite con estatus. Los Caballeros Azules solo aceptan a los esgrimistas más destacados, y los Caballeros Carmesí solo aceptan a los magos. Pero los negros son una verdadera banda de ladrones. Todos ellos tienen aptitudes sobresalientes. Solo son un puñado de alborotadores. Agnes no podía argumentar que su reputación no estaba justificada, porque habían cometido crímenes atroces. Kylo siempre ha sido un recluso, debido a la reputación de su orden de caballería. En realidad, la chica se vio reflejada en él, pero se enamoró sin darse cuenta. Así que hizo todo lo posible para que se fijaran en él, pero era inútil, lo odiaban. Pero cuando terminó la primera parte, ocurrió algo inesperado. Golpeando la mesa, el emperador Alejandro Santo no podía entender que aunque habían ganado la guerra, las casas estuvieran llenas de demonios. Monstruos increíblemente horribles y tenebrosos vagaban por las casas y las calles. Tras el final de la Gran Guerra, los demonios empezaron a aparecer de repente en las casas de la gente, por lo que ésta preguntó al sacerdote qué hacer, y él tuvo que decirles la verdad, que la mejor solución era destruir la raíz de la falla, que se encontraba en la cima de una montaña llamada el Fin del Mundo. Pero como poca gente tenía las habilidades suficientes, los 2 hombres más poderosos del imperio eran Raymond Spencer y Kylo Grey. Uno de ellos debe sacrificar su propia vida. Y fue Kylo quien dio un paso al frente en lugar del héroe Raymond, exclamó la chica, incapaz de entender por qué había ido allí. Kylo solo tenía una razón para haber protegido a Raymond, a quien odiaba, cuando regresó a la capital después de la guerra, y fue cuando se dio cuenta de que, montados a caballo, los caballeros fueron acompañados por los gritos de la gente en la calle, gritando el nombre de Raimundo. Kylo llamó la atención sobre estos gritos. Gritaron en la dirección de Raymond, el único héroe de nuestro imperio. Raymond ni siquiera miró en su dirección. La gente gritaba cada vez más fuerte, nuestro rayo de esperanza. No les importaba cuánto luchara Kylo contra sus enemigos. Solo había dolor en sus ojos y se le oía gritar, ¡Viva, señor Spencer! No era más que una sombra. Nunca podría convertirse en un héroe y superar a Raymond. Tras escribir la carta,
Se dirigió a la fuente de la escisión y la dejó allí, con la inscripción «Un héroe no tiene por qué morir». Se dio cuenta de que sacrificando su propia vida traería la paz y la tranquilidad al imperio, y así fue como se convirtió en un héroe tras su muerte. Por primera vez, fue percibido positivamente en lugar de como el diablo. Pero este no es el final de su historia. En las redes sociales se escribió otro post sobre este acontecimiento. Cuando el autor distribuyó a su portero, la chica perdió completamente la cabeza. Lo mismo ocurrió con otros aficionados. Destrozaron las redes sociales con sus comentarios. Después de eso, Kylo se convirtió en el favorito de todos, e incluso le organizaron una fiesta de cumpleaños en una cafetería. Le parecía ridículo que hubiera muerto, y recuerda la celebración de su cumpleaños y cómo murió de camino a ella. Mientras cogía la manivela con sus delicadas manos, estaba segura de que todo iría mejor a partir de ahora. Abrió la puerta del despacho de Kylo con facilidad, diciéndose a sí misma que cambiaría su futuro. La puerta se abrió lentamente, y él la siguió con la idea de que Agnes mejoraría su vida. Cuando entró, se quedó de piedra. Kylo estaba delante de ella, atado, y no entendía qué estaba pasando. Kylo estaba de rodillas delante de Agnes, con cara de cansancio. Un grito salió de la boca de la chica. ¿Qué demonios? El criado que estaba frente a ella le respondió que el mayordomo había ordenado que todo estuviera listo para la llegada de la princesa, así que se aseguraron de que no huyera, a lo que la chica exclamó que no hacía falta. Fuera de la ira, ordenó la liberación del señor Grey. Rápidamente, empujó a los criados fuera y cerró la puerta de un portazo. Cogió un cuchillo y empezó a cortarle las cuerdas de las manos. Solo se le ocurría una razón por la que seguían produciéndose esos malentendidos, porque quería tratarle bien. Arrodillado e inclinando la cabeza, dice que sufrirá con gusto el castigo por atreverse a tocar a la princesa. Su rostro era sorprendentemente tranquilo. Con confianza le pidió que le cortara las manos. La princesa no podía entender cómo podía cortar unas manos tan preciosas. Dijo que no lo haría y que estaba condenada, pero Kylo se mantuvo firme. Si ella no quería su mano, ¿por qué no cortarle la cabeza? Para ella, esta opción era aún peor. Mirando a Agnes, Kylo dijo que si a ella tampoco le gustaba, ¿por qué no se quitaba la ropa de caballero? La princesa se congeló. Su atención pertenecía por completo al señor Grey. Kylo se levantó y se quitó la camisa con un ligero movimiento, dejando al descubierto su musculoso torso. Su cara se sonrojó, estaba avergonzada, se quedó sin palabras, preguntando qué se quitaría primero, taladrando a Kylo con la mirada. Agnes no podía apartar los ojos de él. Sabía que sería una fan en secreto, ganándose su corazón. Kylo se levantó lentamente, frotándose la muñeca, incapaz de entender por qué había acudido a él. En su imaginación, pensó que el castigo sería terrible y que tendría que dejar su trabajo, pero no pasó nada. Desviando la mirada, se preguntó qué estaría tramando ella esta vez, y además, no esperaba que su desafortunado comentario provocara tal reacción en ella. La princesa es bastante ingenua para él. Recogiendo un trozo de papel que había sobre la mesa, dijo que debería haberlo dicho de otra manera, pero ¿quién lo iba a decir? Por esta razón, parece que ganó esta ronda. Se puede ver en su cara que se sentía bastante bien con su victoria. Unos días después del encuentro entre la princesa y Kylo, ella se recluyó en su habitación sobre la cama, fingiendo estar enferma. Estaba allí tumbada pensando en los acontecimientos de la novela, y parecía comprender cómo acercarse a Kylo. Recuerda todas las palabras vergonzosas que dijo en el banquete, todas las miradas de odio, y sabe que eso ha acabado por destruir su reputación. Solo ella había insultado a los caballeros que habían arriesgado sus vidas. Su acercamiento a Kylo solo arruinaría su reputación, y buscó una excusa para sí misma. En la cama, sus pensamientos sobre el próximo giro de la trama se vieron interrumpidos por un golpe en la puerta. Detrás de ella llegaron las palabras: «El emperador desea verle». Inclinó la cabeza, respondiendo que estaba en camino. En el fondo de su corazón, sabía que había llegado el momento de abandonar el palacio. Después de todo, su familia, la familia imperial santa, que gobernaba el país, creó una vez la única arma capaz de derrotar a los demonios, lo que garantizaba un enorme poder y paz. Al entrar en la cámara, Inés vio al emperador Saint sentado majestuosamente vestido justo delante de ella y le rindió el más profundo respeto. En el mismo momento, sus miradas se cruzaron. El emperador era su padre, y en su mente Inés seguía siendo su hija más querida. Comprendía que también para ella era un momento difícil y perturbador. Era extremadamente cariñoso. Se llevaba la mano a la frente, suspiraba profundamente y se repetía a sí mismo que no podía estar todo el tiempo corriendo con los niños. No tenía ni idea de qué hacer, pero solo con mirarla se acordó de su difunta esposa, porque Agnes se parecía mucho a ella. Incluso cuando él la regañaba, ella no escuchaba, dando patadas con los pies en el suelo.
Mirando a su padre, Agnes supo que él también sufría. Sin embargo, encontró una salida para su hija, cuya reputación estaba por los suelos. Así que, sin vacilar, le dijo: «Como ya sabes, hay rumores en nuestra sociedad». Una gota de sudor brotó del rostro de Agnes. Se dio cuenta de que no podría vivir en la capital hasta que todo esto estuviera resuelto. Y así comienza la novela, la expulsión de la princesa Agnes de la capital. Sin embargo, los lectores en las redes sociales se mostraron satisfechos con la decisión. Sabía que esta decisión era un gran problema, porque ya no podría ver a su querida Kylo, así que quiso evitarlo, diciéndole con decisión a su padre que se negaba a hacerlo. Pensó que él, un padre bondadoso, no sería capaz de expulsar a su querida hija, que tanto se parecía a su difunta esposa. Ni siquiera él podía escapar a la prueba de la paternidad. Sin perder un segundo, le dijo que había otra opción, pero le preguntó si estaba segura de que le convendría. Inés respondió resueltamente que cualquier cosa menos el exilio. Bajó la cabeza y se preguntó cuáles eran las opciones de su padre. Estaba segura de que haría cualquier cosa por Kylo, y entonces, de los labios del emperador, salieron las palabras: «Te nombro mago de los caballeros negros». Ella pensó que se estaba imaginando cosas y volvió a preguntar, exclamando: «¿Qué?». Con un suspiro, dijo que se trataba de los caballeros negros, lo que le resultó inaceptable, ya que pensó, pero Agnes exclamó que era increíble y que lo haría, lo que dejó a su padre completamente perplejo. Agnes nació con un gran potencial mágico, como todos los miembros de la familia. Por lo tanto, por lo general, todos sus parientes se unieron a los Caballeros Blancos, como su hermano mayor, el príncipe heredero Damien. Agnes nunca iba sola a las misiones. Era demasiado problema para ella, aunque en realidad pertenecía a los Caballeros Blancos. Pero a ella no le importaba, porque estaba asignada a cualquier Kylo, así que gritó con alegría en los ojos que la trasladaran inmediatamente y aceptó la oferta. Lo que oyó le puso enfermo. Su hija, que los había odiado, de repente estaba tan contenta de reunirse con ellos. Para Agnes, esto era pura alegría, porque ahora podía ver a su personaje favorito todos los días. El emperador llamó a un médico para que examinara a Inés y le dijo que era evidente que no estaba en sus cabales. Esa misma noche hubo un baile en el que todos hablaron de Inés. Creían que el emperador había ido demasiado lejos, porque un miembro de la familia imperial no tenía cabida en la Orden de los Caballeros Negros. Las princesas lo discutieron entre ellas, creyendo que Inés se lo merecía por su mal comportamiento. Era un karma para ella, porque había molestado no solo a los nobles, sino también al príncipe heredero. Todos los presentes estaban preocupados por la ausencia de la princesa en el baile. Pensaban que le daba vergüenza salir, aunque en realidad Agnes estaba en libertad condicional y se le había prohibido asistir a los bailes. Me aseguraron que no volvería a despotricar tan imprudentemente. Entre la multitud había un miembro de los Caballeros Blancos, Sirius Melville. Le sorprendió cómo a la gente le gustaba hablar de los demás. A su lado se encontraba otro miembro de los Caballeros Blancos, Hugo Rodion, quien le aseguró que no se trataba de una novedad entre la nobleza y que su charla no tenía sentido. Al oír esto, Sirius no pudo soportarlo. Dio la espalda y se alejó, diciendo que todos estaban siendo muy groseros con la señorita Agnes. A Hugo no le gustaba cómo se comportaba Sirius, porque no era un caballero, sino un pervertido obsesionado con las mujeres. En ese mismo momento, Diana Lennox, la subcomandante de los Caballeros Blancos, se le acercó y le preguntó dónde estaba Sirius, y junto a ella estaba la señorita Devon. Era miembro de los Caballeros Blancos, Hazel Devon. Tenía el rasgo característico de Infinite Splash, de ser siempre la número 1. Hugo le aseguró que le conocía y le dijo que no quería oír críticas injustificadas contra la princesa, y se marchó. Diana replicó: «¿Cómo le gusta?». Pero Diana era en realidad de la misma opinión. Por muy justificadas que estuvieran las críticas, resultaba desagradable oír hablar de la hermana menor de su amigo, ya que Agnes era la única hermana de Damien. De repente, Santa Liliana, con un vestido exquisito, atrajo su atención, diciendo que aquel era un lugar de reunión para los héroes de los Caballeros Blancos. Se acercó con suavidad y ligereza, preguntando de qué hablaban. Hugo, en cuanto la vio, empezó inmediatamente a contarle que habían estado hablando de la princesa Inés. Lilian le contestó que había oído todo eso, pero que no esperaba que se tomara la decisión. Tartamudeó y dijo que también estaba sorprendido. Santa Liliana nació plebeya, pero cuando recibió la revelación divina, se convirtió en santa. Pero la atención hacia ella fue de todo menos amistosa. Fue objeto de abandono, burlas y acoso, pero su vida cambió por completo cuando Liliana pudo curar a varios nobles infectados por demonios. Recibió tanta atención y admiración de los demás que nunca antes había tenido, y gracias a ello,
Liliana empezó poco a poco a esforzarse por conseguir más. Por lo tanto, sus ojos se posaron en el heredero del Principado de Rodion, que es muy apreciado en la Orden de Caballería, Hugo Rodion. Todos los presentes dirigieron inmediatamente su atención a Lilian, que se dijo a sí misma que se merecía algo mejor. Hugo estaba enamorado de esta hermosa chica. Llevándose el puño a los labios, me aseguró que era lo mejor, porque el comandante podía estar tranquilo de que nadie volvería a molestar a Lilian. Lilian no se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de ella, pero dijo que no era nada. A la princesa Inés no podía caerle mal, porque era una plebeya. Pero como todos sentían lástima por Lilian, ella aseguró que había que agradecer a la princesa Inés que le diera puntos extra de lástima. Para ella, los hombres eran criaturas tan fáciles. No es que considerara a nadie, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Preguntó si la señorita Devon estaba aliviada. Devon se quedó helada al oírlo, y Diana no entendía por qué había sacado el tema de repente. Aún así, Lilian sabía que solo había 2 hombres en el imperio adecuados para ella. Eran el príncipe heredero Damien Sent y el recién llegado comandante de los Caballeros Blancos, Raymond Spencer. Lilian fue directa a Raymond y le dijo que habían estado hablando de la princesa y que la señorita Devon estaba aliviada. Raymond no entendía por qué hablaba de Devon. Puso cara de sospecha y le preguntó si había dicho algo malo. Devon se limitó a mirar en su dirección. Lilian se disculpó de inmediato y dijo que no estaba acostumbrada a este tipo de conversaciones. Hugo le dijo que no se preocupara. Hugo comentó que su honestidad era uno de sus encantos y ella se lo agradeció. Diane, que estaba mirando, sabía que Lilian estaba poniendo a prueba a la gente descaradamente y Hugo no se dio cuenta. Mientras tanto, Agnes, que había estado en el centro de toda la conmoción, se sentó en una habitación con Daisy Rodion, que estaba organizando una fiesta de té y no podía entender lo que quería decir con los caballeros negros. Ella respondió que no le importaba, pero Daisy no podía creer que el emperador hubiera podido tomar semejante decisión. Estaba segura de que Kylo Grey era un bruto que atormentaría a su Alteza, pero en la dulce imaginación de Agnes no era tan malo. Al pensar en Kylo, se sonrojó, lo que fue muy notorio. Daisy lo notó especialmente y le preguntó si tenía fiebre. Daisy estaba muy preocupada y preguntó si debía llamar a un médico y decirle a su majestad que se encontraba mal. La princesa le contestó que todo iba bien. Daisy era la única dama de compañía que no temía a Agnes. La princesa les aseguró que, aunque fueran delincuentes, no le harían nada. La guerra había terminado y había menos misiones. A esto Daisy respondió que era bastante justo. Agnes aceptó, pero como le dolía la cabeza, le pidió a Daisy que se marchara. Los ciudadanos del imperio seguían disfrutando de la victoria sobre los demonios, sin saber que esta paz no duraría mucho. Pero Agnes sabía exactamente cuándo y dónde aparecerían todos los demonios. Estaba segura de que evitaría todas las bajas y se aseguraría de que el señor Grey se llevara todo el mérito. En su mente era un plan perfecto, pero mientras soñaba, el príncipe heredero entró en la habitación. Sorprendida, se volvió hacia él y le preguntó qué le traía por aquí. Al entrar en la habitación, dijo que el saludo de Agnes era tan irreverente como siempre. Parecía muy serio y encantador. Adelantémonos un poco. El emperador paseaba por el jardín y comentó que algo le pasaba a Inés. El médico afirmó que estaba bien, pero ella ni siquiera se opuso cuando le prohibió asistir a los banquetes y no le importó que la trasladaran a los Caballeros Negros. De todas las personas posibles, Agnes fue la que más le sorprendió, pero Damien se opuso, porque Agnes siempre había estado fuera de sí. Desesperado, su padre empezó a pensar que había sido hechizada por un libro de magia que se había difundido entre la nobleza. Damián le respondió que Inés no era tan estúpida. Aún así, el emperador quería que Damián visitara a Inés en persona. Estaba claro que no esperaba esto, por lo que pidió de nuevo. Aceptando el hecho de que era su único hermano, Damián, que no tenía más remedio, dijo que se tomaría un tiempo para ir a su... Así que, después de tomarse un tiempo, fue a casa de Agnes, donde le esperaba Daisy, que estaba encantada de verle. Su atención se centró inmediatamente en la mesa donde había comenzado la fiesta del té, y esperaba ver un libro de hechizos, pero no estaba allí. Cuando vio a Daisy, le preguntó si era la hija del duque Rodion, a lo que ella respondió que sí. Damien, sonriendo ampliamente, pidió a Daisy que se marchara, ya que tenía algo que discutir con su hermana. A lo que ella respondió que ya estaba en camino. Inés estaba sentada con la cabeza inclinada cuando oyó a Damián decir su nombre en serio. Regañó airadamente a Inés, gritando que por fin dejara de molestar al emperador. Damián añadió que si Inés seguía comportándose así, nunca encontraría un buen marido, por muy princesa que fuera. Se quedó callada, sin atreverse siquiera a mirarle a los ojos. Se dio cuenta de que aunque su padre la adorara e hiciera la vista gorda, él no lo haría.
Así que Damián le dijo que fuera diligente en todos sus futuros deberes. Ella miró indiferente en su dirección. Solo podía pensar en cómo su hermano podía decirle lo que tenía que hacer y lo que no. Sin embargo, se volvió hacia él y le dijo que entendía. Damián no esperaba que respondiera con tanta calma y se quedó mirando a Inés con estupor. Ella, por su parte, no entendía por qué había reaccionado así. Suspiró y dijo que esperaba que ella no olvidara la promesa que acababa de hacerle. Agnes se alegró pronto, pensando que por fin había encontrado la familia que no había tenido en su vida anterior. Pero no fue así. Su hermano es todo un personaje. Al lado de otros era encantador y refinado, y al lado de ella era serio y colérico. Aunque Agnes ha hecho mucho para merecer este trato, ha causado revuelo entre caballeros y nobles. Pero la cuestión seguía siendo encontrar un buen marido, lo cual era absurdo para ella, porque se trata de antiguas normas sociales. Esta novela de fantasía tradicional, con una mezcla de steampunk y réplica prehistórica, edad avanzada, a Inés le gustaría alcanzarle y darle su opinión, pero tiene que contenerse, porque mañana es su primer día en la Orden de los Caballeros Negros. Al día siguiente, se puso su traje de caballero negro, que también le sentaba. Le pareció más hermoso que los uniformes blancos de los caballeros blancos. Las doncellas que estaban junto a Inés no se atrevían a decir lo bien que le sentaba el uniforme. Temían que la princesa las malinterpretara. Pero Inés se dirigió a ellos y les preguntó si este atuendo les sentaba bien. Intercambiaron una mirada, pero antes de que pudieran decir nada, Agnes insistió en que le quedaba bien todo. Las sorprendidas doncellas preguntaron si la princesa se encontraba bien. Inés, sin vacilar, respondió que se limitaba a cumplir las órdenes de su majestad. Era hora de ir a la orden, así que dejó que las doncellas se fueran. Ellas solo querían verla triunfar. Agnes se alegró de que esta fuera su oportunidad de mostrarle a Kylo una nueva versión de sí misma. Tenía un buen presentimiento. Kylo y su ayudante Jeremy estaban sentados en el despacho de la orden. Le preguntó si Kylo estaba seguro de que Agnes vendría hoy, porque estaba seguro de que no lo haría. Dijo inseguro que no lo sabía, apoyando la cabeza en la mano. Unos días antes, Kylo había visitado al emperador, quien le contó que Agnes había perdido a su madre y se negaba a curar a la gente. Pero en realidad, tiene los nervios débiles. Se asustó cuando vio que los síntomas eran similares a los de su madre, pero lo peor fue que cuando su niñera murió, se convirtió en una imagen sin vida de sí misma. Su majestad sabía que sobreprotegía a su hija. Sin embargo, no podía evitarlo. Era más difícil tratar con ella que con cualquier otra persona. Bajando la cabeza, Kylo se dio cuenta de que la princesa era ahora su subordinada y que le habían dicho que no cruzara la línea. Antes de que Kylo se diera cuenta, el emperador dijo que Agnes no podría vivir así para siempre. Escuchó cómo le iba a Kylo en el frente. Creía que si se había ocupado de los demonios, no tendría problemas con Agnes. La necesitaba para probar el amargo sabor de la vida. Kylo preguntó si el emperador quería que la tratara como a cualquier otra subordinada, no de forma especial. A lo que el emperador respondió que le diera tareas menores que no le gustaran. Pero Kylo no había esperado tal orden. Pensó que si seguía sus órdenes, Inés se portaría bien y él se ganaría el favor del emperador. Era su oportunidad de vengarse de quienes le despreciaban, incluidos su madrastra y sus hermanos. En su despacho, pensó en cómo compensaría a Agnes por sus insultos. Kylo dijo que si ella no aparecía, estaría en problemas. Pero el grito de Agnes vino de la puerta, anunciando que ella había llegado. Estaba de pie frente a Kylo. El uniforme que llevaba encajaba perfectamente con su bonita cara. Le sorprendió que ella hubiera venido por su propia voluntad. Kylo no podía creer que Agnes se hubiera presentado voluntaria para unirse a la orden. Pero Agnes aún no era plenamente consciente de la situación. Kylo se había dado cuenta de que el emperador había ordenado que se le negaran privilegios. Por lo tanto, debe ser consciente de que debe cumplir plenamente sus órdenes. Al oír esto, Agnes tembló y dijo que Kylo dejaría a un lado sus sentimientos personales y lideraría como el resto de la orden. Al firmar su carta de nombramiento, dice que ahora es oficialmente miembro de la Orden de los Caballeros Negros, pero no puede evitar pensar que algo va mal, porque está acostumbrado a las miradas desdeñosas de la princesa, que le mira como a un pesado. Se sentía como la basura más insignificante. Sabía que ella no era el tipo de mujer que renunciaría voluntariamente a su orgullo. Pero ahora su actitud es diferente. Kylo no entiende lo que está pensando. Agnes se sonrojó al estar frente a él, pues estaba enamorada de él. Su tono burlón le sonó acalorado. Su atención estaba fija en él. Agnes no podía comprender cómo era posible ser tan encantador. Su mente se negaba a creer en semejante perfección. Sus manos eran realmente dignas del hombre más fuerte, y la pluma que sostenía acentuaba su gracia. Su naturaleza felina solo hizo que se excitara más, pero cuando Kylo vio sonrojarse a Agnes, sospechó que tramaba algo.
Kylo dijo que ya tenía su primera misión. Comenzó a anunciarlo como el lugar donde comenzarían los trabajos de reconstrucción de posguerra, pero los Caballeros Negros fueron instruidos para revisar el territorio para asegurarse de que ningún demonio permaneciera allí. Así que Kylo le ordenó que fuera sola. Se pregunta cómo afrontará ella la misión, porque en su opinión solo es capaz de lucirse. El arma que le dieron era una pistola pequeña. Kylo sabía que Agnes estaría asustada, porque la misión era mortal. Agnes, por otro lado, se imaginaba lo que le pasaría a él. Respondió orgullosa que intentaría cumplir la misión y salió del despacho. Jeremy preguntó si Kylo estaba seguro de que estaba a salvo. Le respondió que si tenía miedo, podía seguir lloriqueando a su majestad y pedirle ayuda. La verdad era que la inspección de esa región ya se había llevado a cabo, solo que no se lo dijo a la princesa. El pueblo quedó desierto tras la evacuación, con solo las ruinas de la guerra y una tensión y un peligro constantes. Esto debería haber sido suficiente para evitar que Agnes volviera a hablar. Kylo sabía que, de no haber sido por las órdenes del emperador, nunca habría tratado así al miembro más reciente de la orden. Le dijo a Jeremy que no se preocupara, que no iba a pasar nada peligroso. Todo habría ido bien, pero Sirius, que pasaba por allí, los oyó hablar y exclamó que Kylo Grey era un comandante despreciable. Vamos a la oficina de Raymond Spencer. Llama a Sirius, pero no entiende lo que quiere decir. Sirius nos cuenta lo que escuchó en el despacho de Kylo sobre la misión de Agnes. Para cerciorarse de las palabras de Kylo, fue incluso a la armería, donde todo quedó confirmado. Raymond le dijo que por su deseo de ser famoso, Kylo causó pequeños problemas en el frente, pero no era de los que actuaban imprudentemente. Hacía todo dentro de los límites de lo permitido. Pero al final, para un hombre como él, no tenía sentido arriesgarse a la ira del emperador. Raymond supuso que era parte del sometimiento de Agnes, pero Sirius le aseguró que algo podía salir mal. Sirius quería ir a verla, pero tenía que ir a patrullar. Raymond suspiró y dijo que lo comprobaría él mismo, y dejó que Sirius se concentrara en patrullar. Sirius se dirigió hacia la puerta con regocijo, pidiéndole a Raymond que le diera una buena paliza a Kyle Grey, porque no era rival para ellos. Raymond, agarrándose la cabeza, suspiró pesadamente y no pudo decidir cuánto tiempo más tendría que velar por la princesa. Cuando la habían transferido a los Caballeros Negros, había esperado no tener que escuchar más las rabietas de la princesa. El primer día de su nuevo nombramiento, se vio arrastrado a este lío. Pensó que esta situación era un truco de una princesa narcisista y obsesionada. Era insoportable. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para deshacerse de ella. Mientras tanto, Agnes subió a su caballo y se dirigió a la zona A, en una misión, seguida por Raymond, de vuelta al despacho de Kylo Grey. El comandante de la Orden de los Caballeros Negros, Victor Craven, que había regresado de la zona A, entró en el despacho. Kylo, sin entender, preguntó si aún no habían terminado allí. Victor respondió que simplemente había presentado el informe por adelantado para evitar molestias innecesarias. Kylo exclamó incrédulo: ¿Qué? Victor le explicó que la chica con la que paseaban le había dicho que su gato había desaparecido y podría estar escondido en algún sitio, así que han detenido el reconocimiento, pero tienen que ir a terminarlo. Kylo se levantó bruscamente de la mesa, arrepentido de haber confiado la misión a esos maleantes. Estaba seguro de que ella ya estaba allí. En ese momento, los inspectores ya se encontraban con Agnes, preguntándose qué la había traído hasta aquí. Le sorprendió que nadie les hubiera avisado de su llegada. Pensó que la inspección ya había terminado cuando sacó un documento con la orden de inspeccionar la zona A. Después de mirar a su alrededor, los inspectores abrieron la puerta, pensando que aún quedaban lugares por comprobar. Estaba segura de que aunque Kylo fuera rudo, no le haría daño. Tal vez era un truco astuto para asustarla. Caminando por la calle, Agnes se sintió inquieta. Era sombrío, pero era bueno que la zona hubiera sido evacuada con antelación, así que pocas personas resultaron heridas. Todo fue gracias a Raymond. Tenía fama de ser un estratega excepcional y de descifrar cómo atacarían los demonios. Esto aseguraba la victoria en las batallas. Antes era joven y guapo, pero su pasado escondía una trágica historia sobre la pérdida de su madre. Era una estrella tan brillante que era imposible no ser fan, pero como estaba en el punto de mira, todos se olvidaron de los otros caballeros. Kylo, en cambio, lideraba desde la retaguardia y luchaba personalmente contra los monstruos, pero nunca se lo habían reconocido. Decidió fingir que estaba muy asustada, imaginando lo feliz que estaría él de que alguien apreciara sus esfuerzos. Pero la atención de Agnes fue atraída por una criatura negra escondida entre los escombros. Esperaba que no fuera un demonio. La silueta negra se acercaba rápidamente a ella. Agnes se asustó, pero pensó que la zona no había sido realmente registrada. La criatura negra atacó de repente a Agnes. En su mente, le pidió a Kylo que la ayudara. Era un pequeño gato negro. Agnes lo acercó y le rascó suavemente las orejas. Tal vez vivía en la zona,
ya que se dejó recoger y se perdió tras la evacuación. Estaba muy herido, así que ella decidió curarlo. Ella lo calmó, y él ronroneó suavemente a cambio. Cogió al gato en brazos y decidió explorar la zona con él. Pero cuando hayan terminado, se lo devolverá a su dueño. En el mismo momento, sintió que un terrible monstruo aparecía detrás de ella. Sus ojos asustados y vidriosos lo miraron, pero ella sabía que ya no era solo un gato. Era una criatura demoníaca real. Se quedó inmóvil, esperando a que la atacara. No podía creer que la fueran a matar de nuevo, y sin sentido. En su mente gritó, «¡No quiero!». Pero en ese momento, Kylo ya estaba allí. Ante sus hermosos y asustados ojos, destruyó al demonio con un heroico golpe de espada. Sus miradas se cruzaron. Sin perder tiempo, le preguntó si estaba bien, pero él se disculpó, diciendo que había un error en el informe y que no quería que ella saliera herida. Ella no dijo ni una palabra, conmocionada. El caballo de Agnes huyó asustado. Kylo le tendió el pañuelo para que se limpiara la sangre de la mejilla. Agnes cogió rápidamente el pañuelo y se lo llevó al pecho. A Kyle le pareció extraño, así que preguntó dónde le dolía. Agnes se estremeció y olvidó que era una admiradora secreta. Miró a Kylo y le pareció que algún caballero descuidado no había completado la prueba, y cuando se dio cuenta, corrió hacia ella. En sus sueños más dulces, habría sido una gran cita, así que sugirió ir a verla juntos. Pero Inés se distrajo con el ruido de cascos. Era Raymond Spencer, que siempre seguía a Agnes. Se acercó a Kyle y Agnes, pero su atención cayó primero en ese terrible monstruo. Desmontó y se volvió hacia Kylo, diciéndole que estaba causando problemas otra vez. Él, a su vez, miró con odio a Raymond. Raymond entregó su pañuelo a Agnes, y ella empezó inmediatamente a limpiarse con él la sangre de la mejilla. Al verlo, Kylo se desesperó. No sabía que ni siquiera su pañuelo le valía a Agnes. Raymond se ha dado cuenta de que le acompaña un equipo, así que dile a Agnes que espere dentro. Para Kyle, Agnes parecía furiosa. Pensó que había arruinado sus posibilidades de pasar tiempo con Raymond. Él no quería que esto sucediera. Raymond dijo que haría la vista gorda por última vez, y que sería la última vez que ocurriría. Subrayó que se trataba de la capital, no de un campo de batalla, y que no podía hacer egoístamente lo que le viniera en gana. A Kylo le molestó que Raymond actuara como si ya se hubiera casado con la princesa y hablara con tanta arrogancia. Entonces dijo, burlón, que lo tendría en cuenta, pues era el consejo de un héroe imperial. Kylo le preguntó si estaba asumiendo demasiado. Su majestad le había ordenado que la vigilara, pero Raymond metió las narices. Le replicó enfadado que Kylo debía vigilar sus palabras. Kylo se dio cuenta de que el hombre solo estaba jugando con sus sentimientos. Raymond no dijo nada y le dio la espalda. Para Kylo, Raymond era un mocoso malcriado. Sabía que se hacía pasar por príncipe noble, manipulaba a la princesa y planeaba convertirse en yerno de su majestad. Y trató a Kyle como si buscara poder. Aunque él no es diferente, estaba seguro de que sacaría los esqueletos del armario de Raymond y todo el mundo lo sabría. Subió al carruaje de Raymond, pero no entendía qué hacía él aquí y por qué iban juntos en un carruaje. Estaba enfadada porque él había arruinado su oportunidad de pasar tiempo con Kyle, pero en ese momento se dio cuenta de que le había visto por primera vez en su renacimiento, y aunque era guapo, estaba claro que no era su tipo. El aspecto de Raymond gritaba aristócrata, pero a ella le gustaban los malos como Kylo. Era demasiado perfecto para ser humano, y ella no lo necesitaba. Pero Kylo se ajustaba perfectamente a sus necesidades, pero todavía tenía que fingir que estaba enamorada de Raymond. Le preguntó qué hacía aquí. Todo el mundo sabía que Raymond Spencer era la joya de Agnes Saint. Nadie la creería si dijera que había perdido el interés. En su mente, Raymond imaginó cómo reaccionaría Agnes si dijera la verdad. Raymond dijo que quería asegurarse de que su comportamiento no dañara la reputación de la familia imperial, y para ella romper la conexión emocional con él y preservar su dignidad de princesa. Agnes le preguntó si quería que dejara de molestarle e importunarle. Se dio cuenta de que ya había aburrido a todos y causado problemas. Fingió ser una mujer afligida, diciendo que ya no sería una carga. Agnes pensó que ahora sería una razón para no ser un fan. Raymond se alegró de oírlo y le dijo que hiciera bien sus misiones. Inés aceptó. Agnes bajó del carruaje, diciendo que iba a marcharse. Raymond se preguntó si ella había cambiado de táctica porque él había dejado de prestarle atención, o si realmente le había roto el corazón, pero no le importaba. Era la primera vez que se sentía tan despreocupado y se dirigía al palacio del príncipe heredero. Damian se sentó en su habitación y escuchó atentamente a Raymond. Le contó todo lo que había pasado y pensó que Kylo se estaba vengando de ella. Damian pensó inmediatamente que no era de extrañar. Ella despreciaba a todo el mundo. Raymond se dio cuenta de que esta vez no había ocurrido nada grave, así que todo iba bien.
Damien no podía interferir porque tenía órdenes del emperador, pero estaba más preocupado por lo que Agnes le había dicho a Raymond al final. Raymond respondió que su tono no era muy convincente. Damien dijo que ella tenía tendencia a decir tonterías, así que Raymond pensó que ella sería un obstáculo, y tenía razón. Puede que fuera una bomba de relojería, pero para Damien solo era un problema, arrogante e insolente. Por eso esperaba que se casara pronto, y que los ciudadanos no aceptaran que un miembro de la familia imperial se casara fuera del país. Damien pensaba que Raymond era la pareja perfecta para Agnes. A Raimundo no le gustó que los ánimos de la nobleza fueran desfavorables a la princesa. Observó que Damián no debería haber tolerado semejante malentendido. A Damien no le gustaba estar siendo demasiado duro con ella. Al fin y al cabo, era su hermana pequeña. Pero lo que quería decir era que él era el único que podía quejarse de Agnes, porque era el hermano mayor. Damián le respondió que no volvería a molestarle. Con una sonrisa malévola, le dijo que no debía criticarle en su presencia. Raymond se echó hacia atrás. La situación a su alrededor distaba mucho de haber terminado. Mientras tanto, en la finca de la princesa, Chloe y Emma se sorprendieron. Agnes se sentó frente a ellos, con aspecto cansado y desaliñado. Rodean a la princesa y la bombardean a preguntas sobre lo ocurrido. Agnes sabía que sus criadas tenían los labios más relajados de la alta sociedad. Agnes dijo que gracias al señor Grey había salido ilesa. Esperaba que si se lo contaban a todo el mundo, la reputación de Kylo mejoraría, pero en lugar de alabarle, empezaron a reprocharle, diciendo que si hubiera hecho bien su trabajo, esto no habría ocurrido. Mencionaron cuántos caballeros negros fueron encarcelados durante la guerra por los problemas que causaron. Chloe empezó a recordar cómo un día se había encontrado a Kyle caminando por delante de la sala de caballeros, mirándola con sus ojos aterradores. Podían ver que no era de fiar. Inés olvidó por un momento que su reputación era tan mala como la de ella. Ella dijo que había cometido un error, pero sorprendentemente él la había salvado. Pero Chloe y Emma preguntaron si no había vuelto con Raymond Spencer. Les dijo que no lo mencionara más en su presencia. Chloe y Emma le preguntaron qué le había pasado, pero Agnes contestó dramáticamente que no podía decirlo porque sus sentimientos estaban heridos. Bajó la cabeza y añadió que no podía soportarlo más. Todo era su astuto plan. Agnes dijo que necesitaba descansar porque no se sentía bien. Le pidieron a Agnes que no lo pensara todo. Se limitó a mirar ominosamente en su dirección y les dijo que corrieran la voz. Pero lo que ocurrió tras las palabras de Inés fue muy distinto de lo que ella esperaba. Emma estaba segura de que algo terrible había sucedido, porque Agnes solía hablar de él todo el tiempo, pero ahora le dijo que se callara. A lo que Chloe respondió que sabía cómo trataba la princesa a su gente. Tenían algunas dificultades, pero aquí había más ventajas. Esto era especialmente cierto en el caso del señor Spencer. Su Alteza le había regalado innumerables cosas. Emma le preguntó si había hecho alguna tontería. Chloe le contestó que era imposible, o que le había dicho algo vil. Se lo pensaron, porque él la había rechazado muchas veces, pero era la primera vez que estaba tan disgustada. Era peor que otro rechazo. Emma se dio cuenta de que Chloe tenía razón. Agnes esperaba que las habladurías fueran en contra del hecho de que él la había herido tanto, que decidió pasar página. Pero al final no fue así. Fueron tergiversados por dos criadas amantes del cotilleo. Estos chismes se extendieron entre la nobleza. Citaban varios ejemplos de insultos de Raimundo a la princesa Inés. Finalmente, estas habladurías llegaron al propio Raimundo, que no entendía lo que estaba pasando. Pero le llamaron el hombre que clavó una estaca en el corazón de la princesa con amor podrido. Esto llegó hasta el propio emperador, que ardía de rabia. Las manos le temblaban de rabia. El mayordomo trató de tranquilizar a su majestad, pues la fuente del rumor aún no había sido verificada. El emperador piensa que la familia Spencer está llena de bastardos arrogantes. La casa Spencer de Hertz, uno de los imperios más poderosos, es increíblemente prestigiosa e intocable, pero el emperador ha odiado durante mucho tiempo al duque de Spencer. Fue el primer marido amado de la emperatriz, por no mencionar el hecho de que se presentó en la ceremonia de su boda y pidió que se cancelara, pero la emperatriz se negó y siguió adelante. Y luego, para seducir a Inés con el hijo de Spencer, Damián se hizo amigo de él sin el consentimiento del emperador. Estaba totalmente en contra de que Agnes se casara con Raymond, porque no creía que su hijo fuera como su padre. No podía creer que hubiera hecho daño a su hija. El mayordomo tranquilizó al emperador, pues aquello podía ser una buena señal. Su rostro estaba desconcertado por lo que había dicho el mayordomo. Según las doncellas, Su Alteza estaba tan perturbada que les ordenó que no volvieran a mencionarlo. Significaba que Su Alteza había terminado con el señor Spencer. Al día siguiente, Kylo se enteró, porque se había extendido entre todos. Hasta los que rehuían a la sociedad se enteraron. A Kylo le sorprendió la noticia, porque Raymond había maltratado verbalmente a la princesa. Llegaron sonidos del patio.
Kylo estaba entrenando activamente en el campo de entrenamiento, pero mientras se secaba el sudor de la cara, Lord Spencer le llamó la atención. Estaba de pie a un par de metros de Kylo, le miró fijamente. A Raymond no le había gustado desde el principio. Era un caballero de estatus con acceso a todo desde su nacimiento. Todo lo que Kylo quería, pero no podía tener. Pero trató a Kylo como un don nadie hambriento de poder, como si sus esfuerzos desesperados por allanar el camino fueran inútiles. Mirando por la ventana, no podía entender cómo este arrogante y mezquino comandante estaba utilizando el hecho de que la princesa estaba enamorada de él. Pero ¿por qué este canalla, que se hacía pasar por poderoso, se quitó de repente la máscara? Kylo pensaba que estaba enfadado por ese incidente, pero quizá la princesa en realidad estaba llorando por su culpa. Pensó que se sentiría aliviado al saber que se había echado a llorar, pero al saber que era culpa suya, se le partía el corazón. Además, el emperador le destituiría, se encontraría en una situación difícil y necesitaría pedir perdón. El problema era que no tenía ni idea de cómo comunicarse con sus mujeres, pero la reacción de todas las mujeres era la misma. Se asustaban constantemente al verle, lo consideraban un típico mercenario sin modales. Incluso Dame Mantress perdió el equilibrio cuando él caminó hacia ella, pero mientras vistieran el mismo uniforme de caballeros negros, un hombre humilde como él no debería haber sido el primero en dirigirse a la princesa. Mientras pensaba en cómo manejar todo esto, se abrió la puerta de su despacho. Agnes entró en el despacho. Kylo no esperaba verla y no se dio cuenta de que se había dirigido a ella formalmente. Llevaba puesta la capa de Kylo. Las criadas habían insistido en que se la pusiera para que no cogiera frío. Pensó que probablemente era la razón por la que él no creía que llevara uniforme de caballero. Le puso la mano en el pecho y se disculpó sinceramente por el peligro que corría su vida. Prometió que no volvería a ocurrir. Está claro que Agnes no se lo esperaba, pero ella decidió seguirle el juego, diciendo que si algo así ocurría, sería severamente castigado. En su mente, él era un prisionero en sus manos de por vida. Cuando Kylo oyó esto, le agradeció su misericordia, pero ya que estaban hablando, preguntó por la zona que no había terminado de revisar. Kylo pensó que quería que se dirigieran a ella como un caballero. Kylo respondió que Victor Craven, que había sido asignado para ello, había completado la inspección. Agnes, sonriendo, preguntó cuál era la siguiente misión. Le dijo que aún no había pasado nada, así que debía concentrarse en su entrenamiento. A Agnes no le gustó mucho esta respuesta. Kylo se dio cuenta de que aún no había conocido a ningún otro miembro de los Caballeros Negros. No se mencionan en la historia original. De vuelta en la Casa de la Orden, Kylo presenta a Agnes a los otros caballeros. Subrayó que era una princesa del Imperio y se convirtió en uno de los Caballeros Negros de la Orden. Inés se alegró de conocerle y notó que la trataban como a una igual. Victor Craven y Anne Montrose estaban encantados de dar la bienvenida a Agnes como caballero, pero Inés no esperaba ver solo a 2 caballeros y preguntó si estos eran todos los miembros de la Orden. Kylo respondió que la mayoría de los caballeros son ladrones y asesinos que están en prisión. Suspirando pesadamente, Kylo dijo que eran 6 en total, pero que los demás estaban en una misión. Dándose la vuelta, les ordenó que volvieran a su entrenamiento. Agnes preguntó sorprendida, ¿ya te vas? Pero Inés pensó que haciéndose caballero de la Orden podría pasar todos los días con él. Agnes sintió una pequeña mano tocar su pelo. Era Ana, con un pequeño gatito negro, Coco, en sus brazos. Ambos tenían ojos rojos brillantes. Ana dijo en voz baja que la gatita quería darle las gracias, pero estaba tan callada que Agnes tuvo que preguntarle de nuevo. Pero Ana estaba asustada. Gente convertida en zombies por demonios, cuerpo y ojos ennegrecidos. Por lo tanto, las personas como ella fueron cazados debido a su apariencia similar, por eso estaba tan asustada. Agnes preguntó si el gato se llamaba Coco. Agnes dijo, sonriendo sinceramente, que se alegraba de haberla salvado, porque Coco era una de las favoritas de sus compañeros de orden. Agnes se alegró de causar una buena impresión, aunque fuera involuntariamente. Ana se sonrojó ante las palabras de la princesa. Víctor dijo que era bueno que se llevara al gatito, pero Agnes estaba preocupada por otra cosa. Sus ojos se posaron en lo que, según ella, eran cosas grandes y horribles. Entonces preguntó de quién era el arma, y Víctor exclamó que el gran mazo era suyo. Pero la sierra pertenecía a Ana, y la princesa me pidió que la dejara mientras estuvieran aquí. Ana cogió la sierra y dijo enfadada que podía enseñarle cómo funcionaba. Inés se asustó y dijo que no hacía falta, pero Ana siguió contándole de qué estaba hecha la sierra y cómo podía matar demonios fácilmente con ella. La princesa se dio cuenta de lo formidables que eran los caballeros negros y dijo que a ella también le gustaría tener esas armas.
Anna se ofreció a acompañarla. El progreso del imperio se debió al mágico mineral púrpura que crecía en sus tierras. El primer emperador fusionó mineral con su magia única para crear piedras de maná. Entonces fue capaz de someter a las piedras de maná despertadas con un solo destello y selló a todos los demonios bajo la tierra. Un siglo después, los demonios volvieron a aparecer en la superficie, por lo que los ciudadanos del imperio comenzaron a forjar armas con estas piedras, creyendo que un día renacería un miembro de la familia real con el poder del primer emperador. Ana e Inés llegan a la herrería y el herrero se sorprende al saber qué hace allí la princesa. La princesa tuvo una sensación de déjà vu. Respondió que había venido a hacer un pedido. El herrero dijo que para que el arma fuera más eficaz, se fabricaría con una piedra de maná. Ana le advirtió que si Inés cogía la piedra, se le calentaría la palma de la mano. Era muy parecido a Harry Potter, pero el personaje de Agnes es más parecido a Malfoy. Pero lo que Agnes eligió, todos eran cool. El herrero sacó la caja y ofreció a Agnes usar lo que había dentro. Pregunta si es exclusivamente para la guardia personal del emperador y no es un arma apta para la defensa si no puede dañar a una persona. Pero dijo que al principio lo era, pero ahora era híbrido y podía perjudicar a todos. Y si alguien se atreve a desmontar el arma para estudiarla, el hechizo que se le lanzó la destruirá. Por los rumores, Cobal pensaba que era una princesa irritable y enfadada, pero cuando la vio con sus propios ojos, no era así. Agnes se alegró de que trabajara duro. Tocó la piedra, pero se calentó mucho y exclamó. El herrero le advirtió que tenía una resonancia muy alta, pero solo estaba caliente, no dejaba quemaduras. El herrero le preguntó qué tipo de arma quería. Sus ojos se posaron en una pequeña pistola, exactamente lo que quería tener en un mundo mágico steampunk. Agnes temía que no saliera como había imaginado, pero así fue. Ana estaba contenta de haberlo dominado todo y de poder hacer el trabajo. Agnes dijo que lo probaría cuando tuviera una misión. Admitió que ni siquiera había visto a Kylo insinuar una misión, pero Ana y Víctor tenían mucho tiempo libre. Ana empezó a enumerar las cosas que se podían hacer con los cuerpos de los demonios. Víctor ya les estaba llamando para que se marcharan. Entonces, Agnes se dio cuenta de que era mejor trabajar sola. Era tranquilo, pero aburrido al mismo tiempo. No había misiones de las que pudiera hablar porque todo el mundo rehuía a Agnes. Le dijeron que cuidara de sí misma. Mientras Agnes se alejaba, sus ojos se posaron en el territorio exclusivo de la Orden de los Caballeros Blancos, donde había gente de pie. Sin nada mejor que hacer, decidió escuchar a escondidas lo que hablaban, ya que no sería castigada por ello. Allí estaban Sirius Melville, Diana Lennox y Hugo Rodion, pero junto a ellas estaba Santa Liliana, que en la novela competía con Hazel Devon por el papel de mujer principal. El tema del que hablaron fue Agnes y cómo fue expulsada de la Orden de los Caballeros Blancos. Pero Liliana no podía entender cómo su majestad podía hacer esto, ya que Lord Spencer había trabajado tanto. Hugo replicó que no era agradable discutir así sus órdenes. Agnes sabía lo que era para Lilian, porque, como plebeya, le costaba entender las costumbres anticuadas. Mientras escuchaba a hurtadillas, Agnes oyó hablar de rumores de que Lord Spencer había abusado verbalmente de ella, pero Hugo fue el único que le contestó. Sirius y Diana se limitaron a mirarse. Hugo dijo que las criadas habían informado que el palacio temblaba por el llanto de la princesa, pero no entendía por qué Sirius y Diana se comportaban así. Recordó que Sirius era clasista hasta la médula, pero nunca le haría eso a un plebeyo. Liliana continuó la conversación, encontrando irónico que Agnes insultara a los demás. Diana la interrumpió, diciendo que así terminaba la discusión sobre su Alteza, ya que alguien podría haberla oído. Liliana no entendía por qué Diana se comportaba así con ella. Pensó que se debía a que era una plebeya y no podía imitar el habla de los nobles. Liliana rompió a llorar. Sus hombros parecían frágiles, lo que Agnes notó. Pero Hugo dijo inmediatamente que no había sido amable por parte de Diana, que debía disculparse ante la santa. Pero Agnes sentía que algo iba mal. No entendía si Saint siempre había sido así. Con Raymond, Liliana era un ángel, pero tenía muchos esqueletos en el armario. Agnes estaba encantada. Pensó que había encontrado un segundo personaje favorito. Para ella, las vacaciones no fueron tan sencillas. Se preguntó por qué el autor de la novela no había revelado este detalle. Liliana se hizo pasar por actriz y se puso a llorar de pena, diciendo que todo el mundo la odiaba. Sirius estaba furioso por lo que había oído, furioso por las palabras de Liliana. Dijo que decía tonterías. Hugo se acercó a Liliana y le dijo enfadado que cómo podía gritarle a San, pero su atención fue atraída por una voz que venía del final de la calle. Era Hazel Devon. Diana le preguntó inmediatamente cómo había ido su misión, y ella le contestó que todo iba bien porque estaba con su comandante. Lilian preguntó inmediatamente dónde estaba Lord Raymond, y ella dijo que probablemente estaba en los barracones. Liliane empezó inmediatamente a hablar de los cotilleos sobre Agnes, preguntándole
preguntándole si los había oído. Hazel miró a Liliana y le preguntó qué pensaba. Liliana supo inmediatamente lo que había oído y dijo que era un rumor falso, porque el señor nunca diría tales cosas. Hazel, sonriendo socarronamente, insinuó que el comandante despreciaba a las mujeres molestas tanto como a las criaturas demoníacas. Había una situación muy tensa entre ellos, que Agnes se limitaba a observar y a calificar de triángulo amoroso. Santa Liliana insinuó que tal vez Devon estaba muy cansado, pero el viento era tan frío que decidió dejarlos. Hugo dijo que la acompañaría. En la novela, parecía un tipo que seguía constantemente a la princesa, pero no era más que un admirador como la propia Agnes. Devon respondió que estaba cansada y que también se marcharía. Agnes también decidió marcharse rápidamente, pero los sonidos de sus pasos eran muy audibles. Sirius oyó los pasos y gritó, «¿Quién es?», y desenvainó la espada apuntando a Agnes. No esperaba verla, y sus ojos sorprendidos se encontraron. Dijo sorprendido, «¿Alteza?». Agnes le miró con severidad y le pidió que guardara la espada. Se disculpó, guardando la espada, y le preguntó si lo había oído todo. En su mente decía que era muy malo. Estaba seguro de que ahora que ella había oído todo esto, quién sabía lo que haría. Pero Agnes le pidió que no dijera a nadie que había oído la conversación, porque no quería causar problemas, y Sirius se sorprendió ante su mirada indiferente. Sirius preguntó si los rumores eran ciertos. Le dijo que corría el rumor de que prefería casarse con una plebeya antes que con la princesa Inés, que pertenecía a las alcantarillas. Ella se sorprendió al oír que Raymond nunca había dicho nada por el estilo. Sirius preguntó qué había dicho. Agnes se quedó helada y no supo qué decir. Porque se suponía que nadie conocía su plan, evitó la pregunta diciendo que no quería mencionarla. Se dio la vuelta y le pidió que no se lo dijera a nadie, pero Sirius no podía creer que la comandante hubiera hecho eso de verdad. Ana y Víctor fueron recibidos por Kylo, que estaba apoyado en la barandilla. Les preguntó si habían estado entrenando, a lo que dijeron que estaban ayudando a un nuevo miembro de la orden con armas. Kylo preguntó si estaban con Agnes. Preguntó si les había molestado. Ana dijo que era muy simpática y que trataba bien a Coco. Kylo se sorprendió. Era buena con los animales, pero terrible con las personas. Escuchó las historias de Ana sobre los demonios, que incluso a él le resultaban difíciles de digerir. Le preguntó si había entendido. Se dio cuenta de que la posición de Ana y Víctor era inferior a la suya. Solo se interesaban por sus propios intereses y veían a Inés sin prejuicios. De sus observaciones sobre ella, se dio cuenta de todo esto al observar a Inés durante varios días. Víctor le preguntó qué le había traído hasta aquí, ya que se pasaba todo el tiempo sentado en el despacho. En su mente, sabía que al mismo tiempo conocería la verdadera naturaleza de la princesa, lo quisiera o no. Le pidió a Víctor que le dijera a Agnes que había recibido la noticia de que tenía una nueva misión. Pero todos fueron a esta misión, incluso Kylo y todos los miembros de la Orden Negra. Veamos ahora la infancia de un miembro de los Caballeros Blancos, Sirius Melvin. Cuando era joven, visitó el palacio como amigo del príncipe heredero. Para él, la Inés de entonces era como los guisantes y la col. Era dominante y propensa a las rabietas cuando las cosas no salían como ella quería. Pero con el tiempo, Sirius se dio cuenta de que no era así. Eran sus gritos desesperados de atención y amor. A una edad temprana, perdió a su madre y a su niñera, a las que quería mucho. Su padre siempre estaba ocupado y su hermano era frío con ella. Ni siquiera podía hacer amigos normales debido a la desigualdad de estatus. Atrapada en la separación, estaba sola, solitaria. Los que la rodeaban, como Emma y Chloe, no podían simplemente obligarse a odiarla, porque habían sido testigos de su soledad. Sirius sabía que el comandante era consciente de ello, pero en lugar de mostrarse comprensivo, se atrevió a insultarla de esa manera. Pero en ese momento, recordó el día en que había reprochado al comandante que controlara a la princesa en su primera misión. Así que, pensó, si no hubiera sido por él, no se habrían conocido aquel día, y el comandante no le habría dicho tantas cosas malas. Su cara parecía tan deprimida. Al final, pensó que todo era culpa suya, y exclamó, «¿Qué he hecho? Vamos al Palacio Imperial, a la magnífica sala de banquetes». El emperador miró a Inés y se dio cuenta de que hacía tanto tiempo que no la veía. Parecía más consumida que de costumbre, aunque no era de extrañar. Según sus informes, pasaba tiempo en el campo de entrenamiento todos los días. La decisión de confiarla a Kyle Gray fue la mejor. Se preguntaba cómo había crecido tanto su ardilla bebé, pero para los lectores era más bien una ardilla demonio. Agnes se dio cuenta de la mirada de su padre y pensó que lo había entendido mal. Levantándose de la mesa, dijo que tenía que irse. Tenía ese aspecto porque mañana tenía una misión. Por fin había llegado el momento. La misión que tanto había esperado y por la que tanto se había esforzado, se había hecho realidad.
Estaba tan emocionada por pasar 4 días y 3 noches con su mascota que no durmió en varios días. Por fin se acabaría el tiempo en que tenía que sobrevivir solo con su pañuelo. Corría alegremente por la calle, vestida con su uniforme, ocultando incluso su minicámara bajo la capa. Pero a Agnes le llamó la atención el carro de la Orden de los Caballeros Blancos. Al parecer, también se dirigían a la misión. Los taladró con una mirada despiadada. Se suponía que los caballeros blancos viajaban a las regiones más cercanas y los caballeros negros a las más lejanas. Entonces, ¿por qué necesitaban tanto equipaje? Durante la guerra, los enviaron a una muerte segura y ahora los obligaron a sufrir enviándolos a las regiones más remotas. El hombre que designó estas misiones no es otro que Raymond Spencer. Y por cierto, Agnes no se sentía mal después de todos los chismes sobre ellos. Pero Raymond vio a Agnes detrás del carro, que se alejó en cuanto la vio. Sus ojos se encontraron inmediatamente, pero Agnes se dio la vuelta. No entendía por qué la miraba así. Inclinó la cabeza en silencio, pero a Agnes no le importó. Buscaba a Kylo. En ese momento se acercó a ella. Agnes estaba junto a Anna, que se alegraba de verla, pero su atención estaba puesta en Kylo. Kylo reiteró que irían a la zona más afectada de SP. Su misión principal consistía en apoyar y tratar a los residentes, y luego inspeccionar los pueblos que se estaban reconstruyendo. Como iban a recorrer una larga distancia, les acompañarían soldados, suspiró y dijo que si todo el mundo lo entendía, nos íbamos. Ante esto, Agnes exclamó sonriendo: «Por supuesto, señor». Estaba algo sorprendido por la reacción de Agnes. Pensó que era solo un viaje para ella, pero dijo que la misión era bastante difícil. Las bestias demoníacas aparecerían en tropel. Agnes se acercó juguetonamente a Kylo y le dijo que tendría que permanecer cerca del comandante para evitar ponerse en peligro. Pero Kylo lo tomó como un mensaje para que se asegurara de mantenerla a salvo, para que no se repitiera el incidente anterior. Por un momento, pensó que estaba siendo prejuicioso, pero la princesa era una mujer muy compleja, como él había pensado. Inés se acercó al caballo y le preguntó por qué estaba allí parado, pues no le había dicho que era hora de partir. Con un suspiro, me aseguró que para él no era más que cuidar a un niño. Habiendo recorrido una distancia suficiente, Kylo les advirtió que se detendrían aquí y volverían a partir mañana, pero volvería tan pronto como hubiera comprobado la zona. Todos estuvieron de acuerdo, y antes de que Agnes pudiera pestañear, ya estaban trabajando en un lugar para dormir sin órdenes detalladas. No podía estar sin hacer nada, así que buscó algo que hacer, aunque era la primera vez que acampaba, así que no tenía ni idea de qué hacer. Pero su atención se fijó en algo comestible y preguntó si lo eran. El soldado se volvió y preguntó de qué hablaba. No esperaba ver que uno de los caballeros era la princesa Inés. Cuando Kylo regresó de su viaje de exploración, no podía entender lo que había pasado. Agnes decidió hacer lo mejor posible, así que cocinó una deliciosa comida que todos disfrutaron. Para la cena, ella cocinó cecina y sopa, pero él no pudo averiguar de dónde venían las langostas. Pero los soldados, que habían estado refunfuñando en voz baja contra la princesa, de repente se hicieron amigos de ella. Le agradecieron sinceramente el banquete. Esperaba que la princesa no se quejara de la comida, pero los soldados tuvieron que pescar langostas. No podía entender el despilfarro de energía que suponía, ya que no se trataba de un picnic. Sin embargo, los soldados alabaron su comida como si fuera tan buena como la de un restaurante caro. Víctor y Anna también disfrutaron de este manjar. Agnes sonreía y disfrutaba del ambiente. Sentado junto a Víctor, también le ofrecieron probar el plato. Pensó que eso era mejor que minar la moral de todos. Después de viajar durante todo un día, llegaron a un refugio cerca de la región SP. La gente ya susurraba que los caballeros se acercaban. Habían oído que iban a ver a su Alteza y esperaban encontrarse con Santa Liliana, pero pensaban que era porque aún no habían sido endemoniados. Pero ya estaban preocupados por su presencia, incluso con la Alteza Real. Pensaban que la princesa atormentaba a Santa Liliana y esperaban que no tratara a los campesinos como siervos. Kylo y los caballeros ya habían llegado, y el anciano de la aldea les dio la bienvenida. Kylo preguntó inmediatamente por el estado de los enfermos. Los niños que estaban allí quedaron fascinados por Agnes, llamándola una belleza. Pero la confundieron con Santa Liliana. Pensaban que la Alteza Real no montaba a caballo. Inés bajó de su caballo y se acercó a ellos para preguntar dónde estaban los enfermos. Se volvieron y señalaron la siguiente casa. Agnes sonrió y les dio las gracias. Solo había 2 enfermedades que provenían de los demonios. La primera era la demonización, que ennegrecía la piel, hacía perder la razón y atacaba a otras personas. Pero solo Santa Liliana podía purificar a los endemoniados. La segunda enfermedad no cambió la conciencia de los endemoniados. Estaba necrosando lentamente su cuerpo, una enfermedad que solo podían curar magos de talla mundial que tuvieran el más alto nivel de destreza.
Pero Agnes era la maga más joven de todas las que podían hacerlo. Era una oportunidad para mejorar su reputación. Agnes anunció con orgullo que iba a salvar a la gente de SP. Mientras tanto, Kylo estaba hablando con un anciano. Anna acudió a él con un problema. El suministro de agua potable se había cortado por completo. Preguntó si había otros manantiales cerca, y todos los manantiales cercanos estaban llenos de sangre. Kylo estaba muy preocupado por esto, porque no trajeron agua potable en la ayuda humanitaria debido a su río. Pero recordó que la princesa Inés era una maga con poderes de purificación, pero no utilizaba sus poderes para ayudar a los demás, así que dudaba que lo hiciera voluntariamente. Le preguntó a Víctor dónde estaba Agnes, a lo que respondió que en el edificio más cercano. Se quedó de piedra con lo que oyó. No pudo apartar los ojos de ella ni un segundo. Estaba seguro de que Agnes les haría algo a los pacientes. Cuando el emperador se enterara, culparía a Kylo. Corrió furioso hacia la habitación de donde provenían los gemidos. Quería que esa fuera la razón por la que se hacía la guapa. Al entrar en la habitación, vio algo fantástico. Inés estaba rodeada de nobles enfermos y de sus manos salían rayos de luz. Su poder, el rayo mágico, al llegar a los cuerpos de los nobles exhaustos y cansados, los curó al instante. Gritaron palabras de gratitud a Inés. Habían sido curados. Agnes se volvió hacia Kylo y le dijo, sonriendo sinceramente: «Oh, comandante, ya está aquí». Los campesinos gritaron con sinceridad: «¡Su Alteza nos ha curado!». La alegría desbordaba sus corazones, pero Inés solo dijo en voz baja que era un simple caballero que obedecía las órdenes de su comandante. Kylo se quedó confuso, sin entender las palabras de la princesa, y los aldeanos le dieron las gracias. Sus mejillas estaban ligeramente sonrosadas, y a él y a Agnes ya les llamaban verdaderos héroes. Me acerqué a Kylo y me preguntó: «¿Querías algo de mí?». Dijo que el río local estaba contaminado y que había que limpiarlo, pero probablemente ella estaba cansada, así que necesitaba descansar. Fingió apoyarse en el brazo de Kylo, fingiendo estar mareada. Era la oportunidad perfecta para ponerse física. Él le dijo que descansara, pero Inés exclamó que quería apoyarse en él un rato, y que si lo hacían, tendría fuerzas suficientes para limpiarse. Pero estaba seguro de que si seguía así, el viaje duraría bastante tiempo. Con un suspiro, la levantó. Parecía tan pequeña contra él. Sus mejillas se sonrojaron inmediatamente. No se lo podía creer, estaba pasando de verdad. Al acercarse al lago, el anciano se dio cuenta enseguida de que el agua estaba peor que por la mañana. Pero dado lo tranquila que estaba Agnes, en sus manos su estado era peor de lo que pensaba. Pero él comprendía que ella también sentía cierta responsabilidad. Sin embargo, tuvo la sensación de que ella le presionaba demasiado y quería seguir así hasta el final. Le preguntó si estaba dispuesta a limpiar el lago. Se fijó en el lago ensangrentado y se dio cuenta de que sería difícil cubrir una zona así de una sola vez. Sentada en los brazos de Kylo, dijo que debían purificar el agua que se necesitaba inmediatamente y luego ocuparse de la problemática fuga. Pidió que trajeran barriles de agua. Los soldados cogieron barriles y sacaron agua del lago ensangrentado. Los soldados informaron que ya habían llenado. Agnes, acercándose a los barriles, levantó la mano, de la que salieron rayos de luz. Esta era su magia. El agua de los barriles se purificó instantáneamente. Kylo ordenó a los soldados: «Lleven los barriles al refugio y repartan el agua entre los aldeanos». Agnes pensaba sinceramente que no sería capaz de hacer frente a la limpieza de los barriles, pero no esperaba ser tan poderosa. Agnes parecía muy cansada, y Kylo le preguntó: «¿Te has vuelto a marear?». Ella respondió que le resultaba un poco difícil y que tendría que volver por el mismo camino por el que habían llegado al río, pero ahora estaba luchando de verdad. Se sentía aturdida y mareada, aunque sinceramente pensaba que estaba bien. Lo único que oía eran los gritos de Kylo: «Damsend, ¿qué pasa?». Parecía increíblemente agotada, con moratones bajo los ojos y una mirada apagada que indicaba una falta total de fuerzas. Apenas se oía gritar: «Encuentra un lugar donde llevarla». Empezó a recordar su vida pasada. He aquí una imagen. Está sentada en un pupitre, y sus compañeros de clase se preguntan por qué está siempre sola. Susurrando, uno de ellos dijo: «¿No había oído que su madre había dado a luz a una hija de otro hombre?». Después de eso, la abandonó a su suerte, pero su padre no fue mejor. Se emborrachó y rompió los escaparates de todas las tiendas de su barrio. Parecía que debería haber sido capaz de entablar relaciones con los demás, pero en lugar de eso, se pasaba el día mirando el móvil. Estaba tan triste que erizaba la piel de los huérfanos. Después de tantos años, nunca se había acostumbrado a ser una marginada debido a la reputación de su familia. Pero Kylo, que fue rechazado por las mismas razones, se convirtió en algo más que un personaje para ella.
Ella haría cualquier cosa por él. Agnes abrió los ojos y se despertó en su habitación, sin saber cómo había llegado allí ni lo malherida que estaba. Kylo estaba sentado a su lado. Sentado a su lado, le preguntó a Agnes, ¿está todo bien? Sus miradas se encontraron. Ella le miró con sus increíbles ojos, y ambos tenían las mejillas sonrosadas. Se ocupó de ella personalmente. Kylo le dijo que no era nada grave, que solo se había desmayado por el cansancio, y le pidió salir a revisar la zona en cuanto hubiera descansado. Ella respondió, «De acuerdo». Pero ella notó que su tono era más frío que antes, pero a pesar de todo, se alegró de ver su cara en cuanto se despertó. Antes de que ella se despertara, estaba gimiendo, y cuando él lo oyó, se acercó inmediatamente a ella. Le tendió suavemente la mano, pensando que había tenido una pesadilla y que debía despertarla. Pero entonces ella habló. «Kylo». Cuando la oyó decir su nombre, se quedó helado. Se sonrojó de un rosa pálido y no entendió por qué había dicho su nombre. Al día siguiente, todos en el campamento de los Caballeros Negros estaban preocupados por el estado de la princesa. Los aldeanos se sorprendieron al oír hablar de su Alteza después de lo que había hecho por su pueblo, pero sabían que la nobleza se aferraría a cualquier cosa, porque ella era tan famosa. Cuando Agnes salió de la tienda, todos se abalanzaron sobre ella para preguntarle cómo se encontraba. Ella respondió que todo estaba bien, pero que no esperaba que la gente la tratara de forma tan diferente en un solo día. Pero Agnes notó una voz familiar que decía, ¿lista para partir? Fue Kylo, quien preguntó inmediatamente, ¿parece que te encuentras mejor? Ella sonrió y exclamó que se sentía mucho mejor gracias a él. Se congeló por un segundo cuando Agnes dijo que era hora de irse. La nueva misión de los Caballeros Negros era explorar la aldea. Mientras los caballeros vigilaban los refugios y a los aldeanos, estos podían volver a sus casas. Kylo dijo que explorarían en 2 equipos. Uno será Dom Montrose y Ser Craven juntos, pero la señorita Agnes Sent fue con Kylo. Agnes no esperaba ir con él. Se volvió hacia Agnes y tomó nota de su caballo. Era un caballo blanco como la nieve, pero a Kylo no le pareció un caballo de guerra. Y Agnes preguntó, ¿en serio? Él dijo que podría ser peligroso, porque ella tendría que viajar con él para esta misión. Inmediatamente desmontó y corrió hacia Kylo diciendo, ¡eso suena maravilloso! Subió a su silla y se aferró a él tan fuerte como pudo. Pero para que su caballo no se entristeciera, le dijo que tuviera paciencia. Aferrándose a Kylo, cabalgaron juntos en una misión de exploración. Después de cabalgar juntos, se encontraron en un bosque. Kylo dijo que desembarcarían aquí e irían de exploración. Ella preguntó, ¿exploramos el bosque? Kylo respondió que las bestias demoníacas podrían esconderse allí debido a sus instintos, pero estaba preocupada por el caballo, porque si era atacado por una bestia demoníaca, pero dijo que era un caballo de guerra especializado, por lo que no moriría por bestias demoníacas ni nada por el estilo, y si fuera necesario, huiría. Ella lo miró sorprendida, pues él le tendió la mano. En su mente él era realmente bueno, pero él no podía entender por qué ella estaba sonriendo así. Le molestaba tener que hacer de niñera, incluso cuando estaba de servicio. ¿No era ese el trabajo de Raymond? Por un momento se preguntó por qué la princesa le había llamado en sueños, pero ahora lo comprendía. Recordó cuando ella había dicho su nombre en su sueño, pero él creía que su propia existencia no era más que una pesadilla para que ella lo odiara tanto. Un sonido inesperado llamó su atención. Agnes preguntó con cautela si podría haber minas porque había pisado algo. Agnes empezó a levantar lentamente la pierna, pero Kylo inmediatamente corrió hacia ella, gritando, ¡espera! ¡No levantes la pierna! Pero tan pronto como tocaron a Inés, grandes espinas púrpura oscuro crecieron de debajo de sus pies. Estaban los dos atrapados, apretados, con espinas envueltas alrededor de sus cuerpos. Se encontraron en un espacio cerrado, pero Kylo dijo inmediatamente que era una mini trampa colocada por los demonios para dividir sus fuerzas. Al pisarla, eran transportados a un espacio cerrado durante un tiempo. Confundida, dijo abatida, ¿cuánto tiempo estaremos atrapados en este lugar? Temía que un demonio viniera a verlos, pero era mucho más seguro, porque ninguna bestia demoníaca podía entrar, y tenían que estar encerrados durante 30 minutos. Agnes no tenía otras preocupaciones. Encerrada en este espacio a solas con Kylo, tenía que aprovechar la ocasión. Le preguntó si podía apoyarse en él, porque estaba un poco mareada, diciendo que aún no se había recuperado del todo de lo de ayer. Kylo aceptó. Ella se inclinó lentamente frente a él y habló. Entonces, será un momento. Y su cabeza tocó el pecho de Kylo. Se sintió muy avergonzado, pero todo lo que podía hacer era sentarse con Agnes en su pecho. Pero Inés no le caía nada bien. Su costumbre de humillar a la gente y su insolencia, apoyadas por el favoritismo del emperador y el hecho de que de todos los hombres del mundo, ella amaba a Raymond Spencer. Todo en ella le irritaba.
Sin embargo, le llamó la atención su ligero aroma floral y su piel suave y delicada. Se sonrojó ligeramente. El aroma cálido y delicado que emanaba de ella era algo que nunca antes había olido, pero solo cuando recordó los rostros de las personas que le desagradaban, volvió en sí. Con un suspiro, Agnes se levantó y se disculpó con Kylo, ya sin fuerzas. Kylo no creía que fuera tan difícil, pero Agnes disfrutó de sus fuertes músculos. En ese momento, apareció un rayo brillante. Kylo y Agnes finalmente regresaron del espacio cerrado. Suspiró y Agnes hinchó las mejillas, pues su momento de placer había pasado demasiado deprisa. Extendiendo la mano, dijo que tendría cuidado e intentaría no pisar las minas a partir de ahora. Respondió que las minas eran difíciles de detectar y de evitar, por lo que era mejor. Sin terminar, Agnes preguntó, ¿cuál es mejor? Pero enseguida se dio cuenta de que a él no le importaba llevarla a cuestas para evitar las minas. Inmediatamente se dio cuenta de que era una gran idea, pero tenía que conservar su energía. Kylo se dio cuenta de que era solo un vehículo para ella. Le dijo, prefiero llevarte en mi espalda. Se llevó a Agnes a la espalda y ella se aferró a él con fuerza. Pero él estaba seguro de que si ella pensaba en él como en un vehículo, no se disgustaría. No era ningún secreto que ella no lo veía como un hombre o una mujer. Juntos llegaron al comienzo de la contaminación del arroyo. Dijo que los caballeros Montrose y Craven estaban al otro lado, así que se quedarían aquí para limpiar el río. Agnes podía oler la putrefacción, pero la magnitud de la contaminación era mayor que en el pueblo, por lo que no estaba segura de poder arreglársela sola. Alcanzando su arma con la piedra de maná, pensó que le daría un poco de fuerza, cogió su arma y apuntó hacia el río, decidida a probar a ver cómo le iba. El disparo tenía un haz de luz brillante y resplandeciente, que probablemente era una efusión de la poderosa energía de Agnes, y al instante atravesó el agua sangrienta. El haz de luz era tan brillante que tuvieron que apartar la mirada. El agua subió y bajó al instante, volviéndose de un color rosado y brillante. Agnes y Kylo se limitaron a contemplar este mágico milagro. Kylo sonrió con total admiración. Es increíble. El lago, que tenía una contaminación putrefacta y sanguinolenta, quedó limpio de inmediato. Agnes estaba desconcertada. No podía creer que hubiera funcionado. En ese mismo momento, una voz familiar llamó la atención de Kylo. Eran Víctor y Ana. Aunque estaban un poco manchados de sangre, cuando Inés los vio, se asustó y gritó, ¿qué ha sido de ellos? Respondieron que habían tenido una cacería muy exitosa, pues no se veía el fin de las criaturas demoníacas. Ana nunca había disfrutado tanto de la caza como entonces. Hablaban como si hubieran estado en un café para niños. Ignorando esta diversión, Kylo preguntó seriamente, ¿han encontrado la fuente de la contaminación? Ana respondió, sí, señor. Comenzó a contarle que las criaturas demoníacas supervivientes habían reunido los cadáveres de sus camaradas y construido un altar para realizar un ritual de resurrección. De allí fluyeron espesos ríos de sangre. Después de escucharlos, Kylo los elogió por un trabajo bien hecho. Ana y Víctor sonrieron sinceramente, y ahora fueron a terminar de recoger las minas para poder regresar por fin. Pero había una cosa acerca de las minas que habían recogido. Al final, Kylo dijo, «¡Volvamos al campamento!». Pero el matiz era que Agnes había robado algunas de las minas para sí misma. En su mente, pensó que tal vez ella y Kylo quedarían atrapados juntos. Cuando regresaron, los aldeanos les dieron las gracias por devolverles la aldea. Inés, los soldados y los caballeros negros sonrieron sinceramente al oír tan agradables palabras de despedida. En su camino de vuelta a casa, la bendición de la diosa siempre estuvo con ellos. A la llegada de los caballeros negros, las grandes puertas de hierro comenzaron a levantarse. Agnes exclamó con alegría, «¡Veo el palacio imperial!». Los soldados que viajaban con los caballeros negros estaban contentos de haber completado por fin su misión. Aunque el viaje no había sido tan difícil, había un problema. Pero antes de que pudieran terminar de hablar, vieron que los caballeros blancos también habían regresado. Pero no podían entender por qué eran un carruaje, porque su misión estaba cerca de la capital. Raymond Spencer bajó del carruaje, y con él llegó la santa del imperio, Liliana. Ella inmediatamente dirigió su atención a Kylo. Su expresión era cruel. Cuando vio esto, dijo, «Dios, qué miedo tengo». Pero enseguida se acercaron a ella para preguntarle si estaba bien. Ella respondió que estaba bien, pero que Kylo parecía muy duro. Antes había estado en contacto con buenos caballeros y se había hecho amiga de ellos. Pero Inés pensó que eso era ridículo. La miró con enfado. Sabía que Liliana no se alegraba de verle, porque no se había inclinado ante ella. No es que no le gustara. De hecho, su despliegue de duplicidad era encantador. La atención de Liliana cayó inmediatamente sobre Agnes, diciendo,
«Dios mío, Su Alteza también está aquí». Preguntó si Su Alteza también acababa de regresar de esta misión. Inés estaba increíblemente indignada de que tocaran a la persona más importante de su vida. Así que ella dijo, «¿Te di permiso para hablarme?». Liliana se quedó helada ante lo que oyó. Estaba un poco asustada, pero Inés subrayó inmediatamente que, según la ley imperial, las personas de estatus inferior no podían dirigirse primero a las de estatus superior, añadiendo que ni siquiera aprendió esta simple ley. Pero Liliana empezó inmediatamente a recordar la orden de Su Majestad de que, cuando una princesa vestía atuendo de caballero, debía ser tratada como un caballero negro. Agnes, mirándola severamente, replicó que Su Majestad solo había dado esa autoridad a Sir Kylo Grey, pero no estaba tratando de pervertir el orden y deshonrar el honor de la familia real. Kylo se limitó a observar en silencio. Agnes añadió que el hecho de que ella, miembro de una orden de caballería, fuera tan ignorante de la ley imperial, demostraba lo incompetente que debía ser su comandante. Al oír esto, Raimundo se estremeció, miró a Raymond con gesto severo, y luego se dio la vuelta y se marchó. Los caballeros que oyeron esto, murmuraron que aunque la santa se había equivocado, no era demasiado, y que de repente le había echado la culpa a Lord Spencer. Pero ahora Raymond estaba seguro de que el recuerdo de su negativa a aceptar su corazón, ella intentará rebajar su reputación. Todos los rumores de insultos por su parte probablemente estén relacionados con esto, pero su expresión severa era sofocante. Entonces, Inés se dirigió al Palacio Imperial para informarle de su exitoso regreso de una difícil misión. Pero durante algún tiempo, la princesa no pudo salir de palacio debido a la actitud sobreprotectora de su padre. No dejaba de preguntarle si estaba bien y si tenía alguna dificultad, pero mientras ella estaba en su misión, incluso sus criadas se fueron de vacaciones a sus fincas familiares. La princesa se enteró de la reacción al trabajo de los caballeros negros y del incidente en la puerta solo unos días después. Inés estaba tomando un baño cuando las criadas le preguntaron por la misión. Agnes preguntó dónde estaba Daisy. Le dijo que volvería la semana que viene, pero cuando preguntó si era verdad, las criadas se miraron extrañadas. Unos días antes, Chloe y Emma le habían contado lo que había sucedido en la puerta, pero eso no era todo, pues la muchacha que había estado allí había mencionado a Su Alteza y lo que había hecho allí. Describió cómo había condenado públicamente al santo y acusó a Lord Spencer de no entender las órdenes de Su Majestad. Pero, para ser sincera, la parte del santo era agradable. Pensar que algunos hombres idolatran así a una plebeya. Emma y Chloe estaban perplejas por lo que le había hecho a Lord Spencer. Para ellos, fue el cotilleo más jugoso del año. Volviéndose hacia Agnes, Emma asintió e inmediatamente empezó a recordar el encuentro de la princesa con los caballeros blancos y cómo había acusado a Lord Spencer. Ella respondió, «Así es, los errores del subordinado se deben a la negligencia del jefe». Pero Chloe estaba preocupada por si estaba bien, porque era la primera reunión después de aquel día. Agnes respondió tristemente, «¿Cómo puedo estar bien, cuando cada vez que miro sus ojos, siento como si un cuchillo se hubiera clavado en mi corazón?» Miraron llorosos a la princesa, pero ella solo fingía ser una mujer con el corazón roto. Hizo un gesto con la mano y dijo que no quería hablar de él en absoluto. Pero Emma cambió inmediatamente de marcha y dijo que había estado en un acto social cerca de la región SP y había oído historias sobre las hazañas de la princesa. Y se contaban historias sobre cómo la princesa Inés limpiaba todas las montañas y ríos de la región con un gesto de su mano y curaba a cientos de enfermos. Los caballeros negros, modelos de justicia y valor, salvan la aldea de las bestias demoníacas. Así es como, según Emma, se hablaba de la princesa de Agnes, pero Agnes no entendía de qué hablaban, como si fuera una especie de hada mágica. Pero primero, volvamos al capítulo anterior. Aunque los campesinos tenían prejuicios, los caballeros negros les ayudaron mucho. Mirándoles, con todas sus miradas, les parecían increíbles. Así que, para remediar la situación, los aldeanos difundieron algunas historias exageradas. Emma preguntó si eran ciertas, pero Agnes sabía que era una exageración. Los rumores se extendieron rápidamente y causaron revuelo entre los aristócratas y sus hijos. Pero para ellos era solo una oportunidad para casarse con un miembro de la familia imperial. La noticia afectó sobre todo a Lord Spencer, el padre de Raymond. Estaba furioso por el chisme. Sentado en su habitación,
leyendo un libro, Raymond dijo en voz baja: «Padre». El padre estaba preocupado por lo que le había dicho a la princesa Inés que había provocado tal rumor. Le aseguró que se arrepentiría y que recordaría las palabras de su padre, pero tenía que estar agradecido de que una mujer de su talla le quisiera. También recordó cómo se llevaban de niños y pasaban tiempo juntos todo el tiempo, como hermano y hermana. Pero su expresión cambió cuando Raimundo dejó claro que nunca se casaría con la princesa. Todo lo que dijo en respuesta fue que este sinvergüenza no tenía ni idea de lo que podría pasar en el futuro. Echemos un vistazo al pasado de Lord Spencer. Perdió a su primer amor a causa de su propia ingenuidad. Entonces se casó con la madre de Raymond porque se parecía a esa mujer. Toda su vida había intentado ganarse su corazón. Y la hija de la mujer, a la que su padre llama desesperadamente cuando se emborracha, es Agnes. Agnes siempre había sido una niña voluntariosa y revoltosa, a la que le gustaba causar problemas. Siempre estaba pegada a Raymond, diciéndole lo mucho que le gustaba, pero de una forma dulce y encantadora, como una hermana pequeña. Y todo iba bien, hasta que un día, en este día, una tormenta con relámpagos se desencadenó en el exterior. El mayordomo entró en la habitación del pequeño Raimundo y le dijo que Su Alteza le había dicho que le había prometido algo. Mientras estaban sentados en el jardín, él dijo que había oído que cuando llovía, aparecían hadas en el estanque. Entonces, acordaron que la próxima vez que lloviera, irían allí a jugar. Pero no era más que una pequeña y tonta promesa infantil. Raymond le dijo al mayordomo que no había recibido noticias de su madre desde que se fue a la mansión, pero se dio cuenta de que los seres demoníacos eran más poderosos con ese tiempo. Preguntó: ¿no podías haber esperado a tener noticias de tu madre? El mayordomo respondió que si rompía su promesa, Su Alteza le castigaría. Y si no hubiera ido con él, también lo habrían matado. Pero más tarde esa noche lluviosa, Raymond estaba a punto de recibir una noticia devastadora. Se quedó petrificado ante el ataúd de su madre, que descansaba sobre lirios blancos como en un sueño. Pero sabía que Agnes no tenía la culpa de la muerte de su madre. Pero la idea de qué habría pasado si se hubiera quedado le partía el corazoncito. Podría haber estado con ella en los últimos momentos de su vida. Esos pensamientos no dejaban de asaltarle, pero no podía ni mirarla. La hija egoísta de la mujer que había hecho sufrir a su madre, cuyo egoísmo había provocado la muerte de su madre sola. Agnes le recordaba aquellos sucesos con solo mirarla. Pero Agnes no se apartaba de su lado. Por mucho que él la ignorara, ella seguía corriendo tras él, llamándole: «Raymond, amigo mío». Agnes, corriendo tras él y raspándose las diminutas rodillas, no reparó en los ojos de Raymond. No le importaba. Simplemente se alejó. Para él, no era más que una chica testaruda. Recordó cómo le había prometido deliberadamente encontrarse con ella en un día lluvioso para que lo esperara, calada hasta los huesos, bajo el aguacero, mientras el viento frío la calaba hasta los huesos. Mientras miraba por la ventana, pensó que si ella se resfriaba, podría dejarlo solo por un tiempo. Pero Inés, en lugar de enfadarse con él, le envió una alegre carta en la que escribía: «Juguemos juntos cuando me ponga mejor». Pero ni siquiera esto duró mucho. Después de esta carta, invitó constantemente a Raimundo al Palacio Imperial. Sentado en el carruaje, estaba increíblemente molesto por esto, pero se daba cuenta de que incluso ahora Agnes no lo soltaría y seguiría deseándolo. Pero volvamos a la finca de la princesa Agnes en tiempo real. Daisy Redion regresa de sus vacaciones y vuelve a palacio llena de nuevas experiencias. Enseguida dijo que había echado mucho de menos a Agnes y le preguntó si ella también la había echado de menos. Agnes respondió con una sonrisa: «Por supuesto». Agnes tenía algo en las manos. Daisy se dio cuenta y le preguntó qué hacía. Era el tipo de cámara que tendría un verdadero aficionado, con las especificaciones más altas. Era un mundo steampunk, así que tenía acceso a lo básico. En su última misión, Agnes no tuvo tiempo de hacer ni una sola foto, ya que estaba limpiando todo a su alrededor. Sin tener un momento para descansar, no podía esperar, porque con esta cámara podría fotografiar a Kylo desde todos los ángulos. Pero empezó a recordar que su amado Kylo se había marchado nada más llegar, sin quedarse ni un momento. Lo echaba mucho de menos. En ese momento Kylo se paró, mirando hacia abajo, con ojos tristes, y en silencio miró hacia el lujoso palacio. Recordó a su madre gritándole que nunca debería haberle dado a luz y que solo él tenía la culpa de que su vida estuviera arruinada. Pero recordó cómo se burlaban de él los chicos con los que vivía en la misma mansión. Le reprochaban que estuviera agradecido por vivir con ellos. La siguiente imagen era la de un hombre tranquilizando a su mujer, convenciéndola de que el niño no se parecía en nada a él, que esa mujer le había preñado definitivamente en alguna parte. El niño no podía ser ella,
y ahora le acusaba a él. Pero lo siguiente que vemos es una larga mesa con un hombre y una mujer vestidos de forma importante sentados en ella. En la misma mesa hay otras personas que miran a Kylo con aire crítico, quien se aparta, sintiéndose fuera de lugar. Este hombre es el padre de Kylo. Habló alegremente, extendiendo sus brazos. «Has venido, hijo mío». Su voz sonaba sorprendentemente sincera, en contraste con los demás presentes. Kylo permanecía inmóvil, vestido con un exquisito traje que le sentaba a la perfección. Su atención se centraba en el hombre que acababa de dirigirse a él. Respondió con calma, pero con una notable tensión en la voz. «Usted me llamó padre». Su padre era Austin Grey, vizconde de la corte. La mujer sentada a su lado era su madre, Julia Grey, vizcondesa Grey. Se alegró de ver a Kylo, porque parecía que hacía siglos que no los visitaba, pero para Kylo, su padre era repugnante. Apartó con cuidado su silla para sentarse a la mesa y dijo: «En efecto, espero que hayas estado bien». Pero hace años, su madre, la mujer más bella de su pueblo, llegó a la capital para convertirse en la amante de un noble, pero, como era de esperar, se convirtió en la amante del noble y le dio un hijo. Sin embargo, esto no fue una alegría, sino la mayor desgracia de su vida, pues el cabello de Kylo no era tan claro como el del vizconde Grey, sino tan oscuro como la noche. Así que insistió en que Kylo no era su hijo, negándose a reconocer al niño como propio. Esta traición, combinada con los constantes abusos de la condesa, hizo que su madre se volviera cada vez más irritable, destruyendo gradualmente su tranquilidad y convirtiendo su vida en una pesadilla. Así que no descargó su ira en nadie más que en él, pues se había convertido en su mayor carga. Cuando empezaba a acostumbrarse a todos los malos tratos que recibía, su madre fue sorprendida intentando asesinar a un vicario, lo que ensombreció toda su vida. La arrastraron al patio trasero y la golpearon hasta su último aliento, brutalmente, sin piedad, ante los ojos asustados de Kylo, que recordó esta escena para siempre. Pero ese día dejó a la familia Grey, abandonando su pasado para siempre, y decidió hacer absolutamente cualquier cosa para sobrevivir. Incluso planeó robar carteras, lo que le llevó a ser apuñalado. Casi lo matan a golpes por robar pan para sobrevivir. Incluso cuando encontró trabajo, le echaron a la calle antes de poder cobrar. Pero una noche, mientras dormía en la calle, un mercenario que pasaba por allí lo tomó como criado. Entonces, aceptó la primera mano que le ofrecieron y decidió convertirse en un duro y cruel mercenario. Aceptó cualquier trabajo sucio y duro y sobrevivió a pesar de todas las dificultades que se le presentaron. Habiendo ganado fama como mercenario, pudo unirse a los Caballeros Negros y entonces el vizconde Grey lo convocó. Obviamente, no era más que un pretexto para establecer lazos con la familia imperial, una herramienta en manos del vizconde. Sin embargo, curiosamente, incluso para un hijo ilegítimo, la sangre noble ayuda a avanzar en su carrera. Estaba cansado de su miserable existencia, así que estaba dispuesto a arrodillarse bajo y sin sentido durante el tiempo que hiciera falta para escapar de este infierno y tener la oportunidad de una vida mejor. Sin embargo, decidió por sí mismo, si tenía el poder en sus manos, todos los que se burlaban de él y le maltrataban sufrirían, porque él se vengaría definitivamente. Pero volvamos al tiempo real. El padre de Kylo le preguntó cómo le iba. Había oído el rumor de que la princesa Agnes estaba ahora bajo sus órdenes, al parecer para ganarse su confianza por el bien de la familia. Kylo respondió: «Por supuesto». Añadió que aquello era maravilloso y que pensaba enviar a sus hermanos a la Orden de los Caballeros. Tenía que asegurarse de que fueran presentados a la princesa, pero Kylo cayó en un profundo estupor ante lo que oía, sin dar crédito a sus propios oídos. El señor Grey se volvió hacia sus dos hijos y les dijo que debían prepararse para conocer a la princesa Inés. Benjamin estaba gratamente sorprendido. Bradley, por su parte, preguntó de inmediato, con los ojos muy abiertos por la incredulidad: ¿de verdad vamos a conocerla? Su voz estaba llena de genuina sorpresa e impaciencia. Su padre lo confirmó y dijo que tenían que estar guapos y elegir ropa nueva. Pero Kylo interrumpió a su padre y dijo: «No entiendo por qué estás tan ansioso de que mis hermanos conozcan a su Alteza». Pero él le miró con maldad, sus ojos brillando de ira, y dijo bruscamente: «No hace falta que lo entiendas. Haz lo que te digo». Golpeando la mesa con el puño, habló con enfado, mirando a Kylo: «¿Pretendes traicionar mi generosidad al permitirte usar nuestro noble nombre?» Su voz sonaba indignada, pero él respondió pacientemente: «No, no lo es». Molly, que estaba sentada a la mesa, se volvió hacia su madre, Julia Grey, y le preguntó si podía conocer a la princesa. Le dijo a su madre que bajara la voz, pero Molly siguió pidiendo: «Al menos té».
Su madre se mordía los dientes pacientemente, tratando de contener su irritación. El señor Gray añadió también que había pasado mucho tiempo desde el inicio de la temporada social y ella no había recibido ni una sola invitación, lo que hizo que Julia se emocionara visiblemente. Le contestó que la señorita Ross le había prometido ayudarla a asistir a la fiesta del marqués de Melville. Sin embargo, el señor Gray le advirtió que esta vez tenía que hacerlo bien, porque él era el único que realmente se esforzaba por su familia. Llevándose la mano a la frente, añadió que la princesa regresaba a la alta sociedad y que no debía desperdiciar la oportunidad de que uno de sus hijos se convirtiera en yerno del emperador. Kylo se quedó mudo por lo que oyó. Su conciencia estaba nublada y su corazón latía furiosamente. Sus pensamientos solo pensaban en Agnes. Su imagen llenaba su mente, sin dejar espacio para nada más. El rostro de su padre cambió, distorsionándose por la sorpresa al oír el tono de voz severo de Kylo, que le preguntó bruscamente: «¿Qué acabas de decir?». Cuando se levantó de la mesa, no entendió lo que había dicho, pero quiso aclarar si estaba seguro de que la princesa Inés volvía a la alta sociedad. Tocándose la barbilla, respondió pensativo: «Sí, aclara que ya ha asistido a 2 actos sociales de mujeres». Así que de vuelta al palacio de la princesa Agnes, donde Chloe y Emma estaban con los ojos muy abiertos y completamente hipnotizadas por su belleza sin igual. Y es que Agnes iba vestida con un traje lujoso y colorido que acentuaba a la perfección su monada. Como su reputación estaba mejorando, podía volver a concentrar su energía en socializar. Esta noche asistirá a una fiesta benéfica organizada por el marqués de Melville. Ella eligió deliberadamente este partido porque se centra en la caridad. Así le será más fácil mostrar la imagen diligente que les gusta a los aristócratas y a las aristócratas. Llevaba un traje precioso, delicado y elegante, como el que habría elegido la hija de una familia noble para su debut en la alta sociedad. Chloe y Emma no pudieron evitar quedarse mirando lo hermosa que era. Sin embargo, no pudo elegir otra cosa para donar que joyas, pero las joyas no le ayudarían a deshacerse de su imagen extravagante. Así que tiene una idea brillante. Decide echar un vistazo a la cartera de su hermano.